¿Te sientes cansada, inflamada o con cambios que no logras explicar? No es solo la edad, es tu cuerpo hablándote. Llega Menopower Salud, la revista de bienestar femenino que rompe tabúes y te ayuda a entender lo que realmente está pasando. Descubre por qué el hígado graso puede ser el enemigo silencioso después de los 40, cómo la menopausia impacta tu metabolismo y qué hacer para recuperar tu energía, tu mente y tu equilibrio. Incluye test, mitos y realidades, consejos de expertos y herramientas prácticas para tomar el control de tu salud. Menopower Salud. Información clara, apoyo real y bienestar sin excusas. Suscríbete hoy en menopower.cl. Tu salud empieza ahora. ¿Buscas atención médica confiable y cercana en Valdivia? En Consulta del Dr. Jorge Moya encontrarás una atención dedicada, profesional y pensada en ti. Ubicado en Maipú 125, tercer piso, en el corazón de Valdivia. Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos acá en Menopower, menopower.cl, por supuesto, a través de todas nuestras redes sociales. ¿Quién les habla? Isabel Mosqueiras, al coach y, por supuesto, comunicadora y CEO de Menopower. Hoy les quiero comentar que la Human Ecology y la Global Coaching Federation están de aniversario y, por supuesto, cumpliendo más de 20 años a nivel mundial, acreditando coach y acreditando a profesionales de diversas áreas, cuya sede la tienen en Estados Unidos, y estuvimos presenciando las graduaciones de la última camada de profesionales españoles, portugueses, alemanes, italianos, con tutti quanti, como decían por allí en la graduación. Así que un beso grande a la Global Coaching Federation y a la Human Ecology por este tremendo aniversario. Por supuesto, llegamos a ustedes gracias a una universidad. La Universidad del Norte de Carolina, por supuesto que ofrece carreras de posgrado y lo está invitando. ¿Para qué? Para que estudie medicina en California. Por supuesto, también lo está invitando para que se especialice en psicología y también adquiera postítulos en el área y todas aquellas carreras del área de la medicina, ciencias biológicas, investigación, con muchas acreditaciones a nivel mundial. Inscríbete en California North State University, especialmente en la Facultad y en la Escuela de Medicina. Llegamos a ustedes gracias al Dr. Jorge Moya, quien atiende en Maipú 125, tercer piso, Fono, más 63 229 98 40. Y por supuesto, no te olvides que atiende por FONASA, en forma privada y por supuesto también con ISAPRE. Llegamos a ustedes gracias a la revista Menopower, Menopower Salud, Ciencia, Conciencia y Bienestar Femenino, donde te puedes suscribir en menopower.cl. Y por supuesto, Surmedimagen está ubicada en Avenida Francia 1655, Valdivia, tecnología, precisión y diagnóstico oportuno para tu salud. Me parece que ya los mencioné a todos. Ahora sí comenzamos, porque tenemos sin lugar a dudas que mencionar que muchas veces nos vamos al baño, quizás más de la cuenta. Tú, mujer que me estás escuchando, debes decir sí. O tomas un poquitito de líquido como el que yo tengo aquí en el estudio y al ratito estás con esa sensación de querer ir al baño. O vas al baño y tú sientes que no dejaste todo allí, y te dan ganas de volver a ir y volver a ir y volver a ir. Y muchas veces crees que pueden ser o que puede ser una infección urinaria. Piensas, tal vez sí, tal vez no, tal vez sientes ardor, molestias y te empiezas a sentir incómoda. Hoy te quiero decir que esto no es vivir normal, porque en Chile más del 50% de las mujeres tendrá una infección urinaria si es que tú ya no la has tenido, las cuales se acentúan en mujeres entre la perimenopausia, menopausia y posmenopausia, o sea, el climaterio. Yo lo especifico así porque en el fondo de todo entiendo que hay muchas mujeres que no son del área de la salud y que quieren que uno les explique en simple. Como siempre me dicen, tu programa me gusta porque nos explicas todo en simple. Bueno, hay mujeres en perimenopausia y menopausia que viven además cansadas, inflamadas, con molestias íntimas, miedo a viajar. ¿Sí? ¿Cómo te vas a parar a cada rato al baño? Claro. Y lo más
preocupante dentro de todo esto que cambia tu calidad de vida. Muchas veces no lo hablas por miedo y por supuesto hoy le vamos a hacer una cruz a los miedos, porque ya no podemos vivir con miedo, ¿no es cierto? Y para eso estamos con Hernán Toledo, nuestro urólogo. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? Hola Isabel, muchas gracias por esta invitación. Nuevamente estamos acá y como muy bien introdujiste tú, esto no es normal, es esperable que pase, es más frecuente en las mujeres, sobre todo en la mujer, como dijiste, en el climaterio, ¿cierto? Que es la premenopausia, menopausia y posmenopausia. ¿Y por qué pasa esto principalmente? Porque las mujeres cuando entran en esta etapa, ¿cierto? Al disminuir los estrógenos vaginales empieza a cambiar el pH de la vagina, cambia cómo está constituido el tejido de la vagina y también empiezan a cambiar los bichitos que normalmente viven en la vagina y que nos protegen y protegen a la mujer de las infecciones. Entonces, con todo eso empieza a aumentar la frecuencia de las infecciones en las mujeres que están viviendo esa etapa. Infección urinaria, palabra temida para todas nosotras. Qué lata, ¿no? ¿Quién no ha tenido una infección urinaria? Que levante la mano. Oye, Hernán, pero este dato es curioso porque muchas veces decimos una infección urinaria, pero vamos a la raíz. ¿Qué es una infección urinaria? Una infección urinaria, yo diría que se compone de dos partes. Una cosa es lo que yo estoy sintiendo, los síntomas, que es el ardor al orinar, voy más frecuente al baño, puedo tener un poco de sangrado en la orina, puedo o no tener fiebre, porque no siempre se acompaña de fiebre, ¿cierto? Y esto sumado a un examen de orina que me muestra que hay unos bichos que están creciendo de manera desmedida, de cierta manera, en la orina. Entonces esas dos cosas sumadas me dan una infección urinaria. ¿Por qué? Porque las mujeres en la perimenopausia, ya sea antes, después o durante la menopausia, pudiesen tener estas mismas molestias sin tener bichitos. ¿Por qué? Porque la baja de los estrógenos igual genera esos síntomas. Como hablamos en otra ocasión, no sé si te acuerdas, hablamos del síndrome genital uretral, ¿cierto? Que ocurre con la baja de los estrógenos y que se puede manifestar de una manera muy similar. Entonces hay que tratar de no confundirlo y por eso cada vez que yo tengo síntomas, debería ir y hacerme un cultivo al menos. Vámonos a hacer una checklist. ¿Ya? Cuando hablamos de síntomas lo normalizamos, siempre pensamos que es ya cuando tenemos fiebre, pero yo creo que ese es como el declive del síntoma, o sea, es como el pic. Exacto. La fiebre es una infección, sí o sí. Pero vámonos a los síntomas, de los más básicos, para que usted vaya haciendo una checklist y después recuerde que Hernán Toledo atiende en Clínica Costanera, quien es urólogo y atiendes por FONASA. ¿Y SAPRE? También. ¿Particular? También. Ya, perfecto. Vámonos a los síntomas, Hernán. Yep. Entonces, como dije, los síntomas son ardor al orinar, ¿cierto? Que es esta sensación como de que quema la salida de la orina. Aumento de la frecuencia, que uno tiene una frecuencia como que ya sabe más o menos cuántas veces va al baño a hacer pipí, y esto aumenta mucho, o se empiezan a levantar en la noche también por el mismo ardor y molestia, y también empiezan a aparecer otros síntomas como la necesidad de ir corriendo al baño, y por eso mismo digo, estos síntomas pueden no darse en el contexto de una infección necesariamente, entonces tengo que distinguir entre un proceso que es parte de la perimenopausia y un proceso que tiene que ver con un proceso infeccioso. Ahora, un proceso infeccioso va acompañado generalmente de fiebre en caso de una infección urinaria. No siempre. Cuando ya hay ¿Podrían haber fiebre, algunas atípicas? Sí, pueden haber atípicas, pero aquí es un poquito más enredoso por decirlo así, pero hay instancias en que me van a hacer un cultivo por otro motivo, exámenes de orina, y no voy a tener inflamación en la orina, van a haber bichos, pero yo no voy a tener síntomas. Y eso tiene un nombre médico que se llama bacteriuria asintomática. Eso no se trata con antibióticos. ¿Y qué pasa? Que mucha gente empieza a recibir antibióticos más antibióticos por esos cuadros y termina con bichos que son resistentes. Eso también es importante. El manejo de antibióticos tiene que ser cuidadoso para evitar estos bichos súper resistentes. Ahora, hablaste algo bien importante, porque todos sabemos que la caída de las hormonas nos dejan indefensas muchas veces, pero también hay algo que se está insertando hoy en día cada vez más en nuestro lenguaje, que es la microbiota. ¿Qué tiene que ver la microbiota y qué es, en el fondo de todo, desde el ángulo urológico? La microbiota, ya sea vaginal, intestinal, incluso urinaria, que se está investigando mucho más en el último tiempo, son, de cierta manera, por decirlo en lenguaje simple, son los bichitos que viven en nuestro tracto digestivo, urinario, vaginal, ¿cierto? O genitourinario, y que nos protegen de infecciones y viven ahí y nos ayudan de cierta manera a evitar infecciones o a evitar que se dañen nuestros tejidos. Entonces, estos bichitos, que son habitualmente conocidos como lactobacilos, en su gran mayoría en la vagina, ¿cierto?, disminuyen por la baja de los estrógenos.
¿ya? Porque los estrógenos favorecen que haya más azúcar, que es como el alimento de estos lactobacilos, y que por eso mismo bajan los lactobacilos, tenemos menos protección, entonces ¿hay más riesgo en la perimenopausia de infección a repetición? Sí. Porque tomamos lactobacilos generalmente a nivel de intestino, a nivel de colon, a nivel estomacal, y se desconoce muchas veces que también existen lactobacilos en esa zona, en la zona íntima, y en la vejiga, donde tenemos toda esa como recubierta final de todos nuestros conductos. Y yo creo que sería importante ver, antes de entrar a lo que es una infección urinaria recurrente, etcétera, porque hoy en día hay mucho mito. Y es importante que hablemos de la medicina con altura de miras y lo que realmente es y no de lo que nos creemos que es, ¿no? Yo, mira, tomo en lo personal los lactobacilos para regenerar todo lo que es la parte digestiva. Pero ¿qué pasa con los lactobacilos que son ya más para la otra zona? Tú puedes ir y comprarlos o es recomendado. Mira lo que te voy a preguntar. Siempre consultar con tu ginecólogo o con tu urólogo antes de comprarte las cepas, porque son cepas finalmente. En la actualidad existen muchas formulaciones, la verdad, algunas formuladas por farmacéuticas, otras formuladas como farmacia, como más, de cierta manera, de medicamentos que son de hierbas o de otras cosas, ¿cierto? Que en general, como varía esta formulación, varía la cantidad de población de lactobacilos, y algunos sirven para la microbiota intestinal, sí. Los de uso vaginal, la verdad es que hay óvulos, hay distintas formulaciones, pero no se ha demostrado que necesariamente tengan un rol en las formulaciones que tienen actualmente. Eso es lo que quería escuchar, porque estuvimos en unas clases de microbiota hace unos días atrás con una doctora española, experta en microbiota, y dijo exactamente lo que tú acabas de decir. Muchas veces las personas están dejando de consultar con su médico, eso es grave. Están dejando y se están automedicando, entre muchas comillas, porque no es un medicamento, en el desconocimiento de todo lo que hace la publicidad, que a mí me apasiona, pero la verdad es que tenemos que ir donde un especialista, porque si no tratamos una infección urinaria, se puede transformar en una infección urinaria recurrente o una infección urinaria rebelde. ¿Cuándo es una infección urinaria recurrente? Me tomo un poquito de las palabras que dijiste. Hay que diferenciar infecciones recurrentes de infecciones persistentes, ¿ya? A veces se trata una infección y en un cultivo posterior, porque siempre después de una infección, sobre todo cuando ya hay este antecedente de que hubo muchas infecciones, hay que tomar un cultivo de control y decir ya, ok, ahora ya no hay bichos, ¿cierto? Pero si es que el bicho, que es el mismo inicial, persiste, ahí hablamos de una infección persistente y ahí hay que o cambiar antibióticos y hacer otras estrategias, y para eso, como muy bien dijiste, hay que consultar. Versus la otra situación, que es que yo tuve una infección, me traté, ya no tengo el bichito y después, dentro de los próximos 6 meses, puedo tener otra, o dentro del año. Mira. Puedo tener hasta 3 en un año o 2 en 6 meses, y esa es la definición médica de infecciones a repetición. ¿Y qué pasa si no me trato? Claro, porque si lo normaliza y estás con agüita de las Carmelitas... O sea, si no lo trato, me banco todas estas molestias urinarias que conversamos al principio, como el ardor, las molestias, y que también puede significar no solo molestias en términos cuando voy a hacer pipí, sino que también puede generar disconfort con la actividad sexual y cosas que también son muy parte de la vida diaria. Y el riñón te lo puedes dañar también, ¿o no? También puede producirse una pielonefritis por una infección no tratada. Y obviamente te internas y ahí ya tú dices, ¿por qué no me traté, no? Y eso produce secuelas. Cuando hay infecciones altas como la pielonefritis, sí produce secuelas, produce cicatrices de los riñones, que finalmente, si tengo muchas pielonefritis, puedo finalmente dañar mi función renal o tener peor función renal a la larga. Y eso es complicado, porque lo que tenemos que entender es que vamos a vivir con este cuerpo toda la vida, entonces tenemos que cuidarlo. Cuéntame un poquitito, hablemos sobre la irritación o la infección real, ¿no? Esta pregunta es obligatoria porque miles de mujeres toman antibióticos innecesariamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo diferenciar una infección real de una irritación por falta de estrógenos o por caída hormonal? O de repente hay alguien que me dijo, pregúntale, si es cierto que te puede dar una infección urinaria porque estás muy estresada o con mucha pena. Mira, y aquí aprovechamos de ir desglosando un poco las preguntas para llegar a ustedes y a todas las preguntas que nos hacen a través de redes sociales.
Yo diría un poquito lo contrario, no es como que la infección se produjo por estas emociones fuertes, sino que aparecieron estos síntomas de ardor, de ir más seguido al baño, que pueden tener un componente emocional, pero también tienen un componente hormonal, como hablamos al principio. Entonces, distinguir que los síntomas no siempre son infección, ¿cierto? Y que cuando ya pienso que tengo una infección, tengo que hacerme un examen de orina. Claro, por supuesto. Oye, ¿cuál es la diferencia entre una infección bacteriana y la atrofia vaginal, vejiga dolorosa, básicamente? ¿Cuál es la diferencia? La atrofia vaginal o genituritral que hablamos, que te comenté hace un poquito, es más que nada por la baja de los estrógenos. ¿Y puede producir ardor al orinar? Sí. ¿Puede producir los mismos síntomas? También. Y incluso yo puedo pensar, hoy tengo una infección o una cistitis, como se dice comúnmente, ¿cierto? Entonces voy a comprar antibióticos o me voy a conseguir antibióticos de alguna manera. Pero no es lo mismo que decir, tengo una infección, que tengo los síntomas, tengo un cultivo que está positivo, y mis exámenes hablan lo mismo y se configura el cuadro de la infección. Y por otro lado, el síndrome de dolor pélvico o dolor, porque ahí está el dolor vesical y el dolor pélvico, puede ser por una multiplicidad de factores, ¿ya? Entre ellos constipación crónica, infecciones a repetición también, otro tipo de infecciones, ya sea vaginales o del tracto urinario, u otras enfermedades como más inflamatorias, ya sea del intestino, de la vejiga o de otra parte del tracto urinario. Y ahí vamos donde Hernán Toledo. Nos fuimos donde el doctor Moya, Maipú 125, tercer piso. Después pedimos nuestra hora en Clínica Costanera con el doctor Hernán Toledo, quien es urólogo. Y obviamente nos dicen, vayan a hacerse exámenes. ¿Cuáles serían los exámenes de descarte? Primero que todo, o sea, es saber si efectivamente estoy cursando la perimenopausia, ¿cierto? Sí. Entonces sería hacerse estos exámenes hormonales y además del examen vaginal para ver si efectivamente hay una baja de los estrógenos y se ve la vagina un poquito distinta, eso por un lado. Y cuando pienso que tengo una infección, me tengo que hacer exámenes de orina. Un cultivo para ver si hay la bacteria y exámenes de orina que me permiten ver si efectivamente esa orina está inflamada o no. La vitamina C y los antioxidantes, presta atención, ¿pueden ayudar a mejorar una infección urinaria? Primero que todo, no mejora la infección. Lo que cura la infección de cierta manera es el antibiótico. Principalmente más los antioxidantes que la vitamina C tienen un poquito más de evidencia. Y cuando me refiero a antioxidantes, específicamente los cranberries, tienen más evidencia de disminuir las infecciones a repetición, o sea, o hace que sea menos frecuente que reaparezcan, o ya me distiende un poquito más el tiempo hasta la siguiente infección. Yo creo que hay un mito grande, me voy a adelantar, porque en redes sociales vemos que si estás con infección urinaria, toma jugo de arándanos. Es un temazo, porque una cosa es que tenga antioxidantes y lo otro que sustituya un antibiótico o un tratamiento urológico. Cuéntanos un poquitito sobre esto. No sustituye los antibióticos, el tratamiento final son los antibióticos y lo que sí hace, como dije, disminuye la recurrencia, la reaparición de una infección, que yo tenga menos infecciones en un año o que no me vuelva a ocurrir incluso, ¿ya? Pero igual que los lactobacilos, hay muchas formulaciones de cranberry, porque finalmente lo que sirve es el arándano rojo, o en inglés cranberry, que existen en cápsulas, pastillas, jugos, concentrados, muchas cosas. Y la verdad es que en ocasiones puede funcionar, pero la evidencia es un poco controversial por eso mismo, porque como existen muchas formulaciones, no hay algo que todavía se haya afirmado, pero sí funciona, sí sirve. Ya, pero primero... El antibiótico. El antibiótico y primero... Los exámenes. Los exámenes. Y antes que eso, vámonos a su médico, que le tiene que prescribir, porque lo que le sirve a una persona no le sirve a otra. Cada cuerpo es diferente. ¿Y cuáles serían en este caso los tratamientos más efectivos? Mujeres en climaterio, perimenopausia, menopausia, posmenopausia, porque no es solamente prevenir, ¿eh? Hoy vamos a hablar de salud preventiva, pero también... aduciendo a que usted no sea reactiva, no tenga la infección ya. Por ejemplo, los estrógenos vaginales, ¿serían una buena opción? Una excelente opción. ¿Hidratación? También. ¿Probióticos? Nos podrían servir, la evidencia todavía no ha dicho cuáles son los que funcionan o cuáles no. ¿Y cuál más? A ver, entonces, dijimos estrógenos vaginales, ¿cierto? Que tienen la mayor evidencia en esto, en disminuir las infecciones a repetición, y además van a tratar los síntomas del
climaterio, ¿cierto? Sobre todo los síntomas vaginales. Y la también resequedad. los sofocos, porque el otro día me preguntaban y yo les decía, cuando estemos con el urólogo, con el doctor Moya, le vamos a preguntar, porque hay una evidencia que habla de que, bueno, esto es sumamente prescrito, o sea, nadie se lo va a vender porque usted vaya a una farmacia, porque estamos hablando de hormonas, ¿no? Entonces, pero los estrógenos vaginales son maravillosos para aquellas personas que son muy asintomáticas. Entonces yo creo que es el ABC de comenzar a hablar, pero recuerden, siempre con la prescripción de un médico. Hablamos de los estrógenos, la hidratación, los probióticos, ¿y qué más podría hacer, Hernán? Entonces, hablamos de estrógenos, que lo dijimos ¿Sí? recién, probióticos, que tienen una evidencia un poquito controversial, los cranberries, que dijimos que funcionan, ¿cierto? También la D-manosa, ¿ya? La D-manosa es un azúcar. Mira. Que finalmente es, de cierta manera, por decirlo de una manera, sería como el alimento de los lactobacilos que hablamos previamente. Entonces ayuda a que prolifere o crezca en esta población de lactobacilos y siga protegiendo la vagina. ¿Ya? Pero el que más evidencia tiene son los estrógenos. Y la ingesta de líquido, sí agregar que tiene que ser al menos 1.5 litros al día de ingesta de líquidos. Agua. ¿Ya? De agua. ¿Ya? Agua. Hay otras cosas que son un poquito más controversiales, como el uso de ropa interior que no sea sintética, que sea de algodón, claro. ¿cierto? No aguantarse las ganas de orinar. Orinar después de la actividad sexual también es súper importante porque hay mujeres que después de la actividad sexual tienden a tener más infecciones. Entonces, también es una estrategia, porque lo que hablamos recién son como estrategias no antibióticas, ¿ya? Y dentro de esas yo también incluiría algunas vacunas que se llaman, o inmunoprofilaxis que le decimos en urología, ¿Ya? que son vacunas perilinguales con algunas poblaciones de estos bichitos que disminuye el riesgo de recurrencia de estas infecciones y que mira. está incluida con los bichitos más comunes. No es algo que ocupemos comúnmente, pero se ocupa en las pacientes que ya no responden a las otras cosas, ¿cierto? Eso por un lado sería como lo no antibiótico, y lo antibiótico podemos ocupar antibióticos ya sea todas las noches después de tratar una infección, ¿cierto? Y nos quedamos con este antibiótico todas las noches, o después de la actividad sexual. ¿Mito o realidad? Después de la menopausia, ¿aumentan las infecciones urinarias? Realidad. Si no hay ardor, ¿no hay infección? No necesariamente. ¿El exceso de antibióticos puede empeorar futuras infecciones? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Lo vamos a aclarar, lo vamos a repetir todos los programas si es necesario. Porque si yo tomo antibióticos, o sea, aquí hay dos cosas importantes. Si yo tomo antibióticos porque sí, porque pienso, como por ejemplo cuando a la gente le da una bronquitis o tiene tos y dice, no, que mi infección es bacteriana, entonces se consigue antibióticos como sea y toma antibióticos, finalmente los bichos se van haciendo resistentes a esos antibióticos. Entonces después incluso puedo necesitar estar hospitalizado por una infección urinaria porque los bichos no responden a antibióticos orales y tengo que recibir antibióticos endovenosos. Y lo otro, que me estoy matando la flora gastrointestinal. Wow, no, y eso sí que es delicado. Hoy en día hay que pensar en todo. Cuando tú tomas conciencia de todo lo que hace tu microbiota, todo lo que hacen estos bichitos, uno dice, no, me tengo que súper cuidar, pero cuidar pasándolo bien también. O sea, tampoco nos vayamos al otro extremo. Exacto. ¿El jugo de arándanos reemplaza el tratamiento? ¿Mito No. o realidad? Mito. ¿La falta de estrógenos puede irritar la vejiga? Sí. ¿Normalizar molestias urinarias es peligroso? Siempre es peligroso. Atiendes en Clínica Costanera y eres urólogo, mito o realidad. Realidad. El mensaje a todas aquellas personas quienes nos están viendo. De todo lo que dijimos, es súper importante darse cuenta que esto no es normal, tener infecciones a repetición no es normal, pudiese ser esperable, pero tiene tratamiento, hay que consultar, no hay que tomar antibióticos porque sí. Y hay ciertas estrategias que no necesariamente involucran antibióticos que nos pueden ayudar a prevenir que haya más infecciones. Entonces, consulten porque esto tiene tratamiento. Porque las mujeres pasamos años cuidándolos a todos, pero llega un momento donde tenemos que mirarnos y cuidar de nosotros mismas. Esta etapa no es el fin. Queremos vivir una vida plena como mujeres, sintiéndonos que podemos ir a una reunión, que podemos viajar, que podemos estar cómodas habitando nuestro
propio cuerpo. Mi llamado para ti, consulta. ¿Con quién? Con el doctor Jorge Moya, por supuesto, Maipú 125, tercer piso, y con nuestro urólogo Hernán Toledo, quien atiende en Clínica Costanera. Vas a estar en las mejores manos de profesionales del área de la salud, pero que también entienden lo que tú estás pasando. Esto es Menopower. Ciencia, conciencia al cuidado de tu salud. Nos vamos a los siguientes avisos. Gracias, Hernán, por acompañarnos. Gracias, Isabel. ¿Te sientes cansada, inflamada o con cambios que no logras explicar? No es solo la edad, es tu cuerpo hablándote. Llega Menopower Salud, la revista de bienestar femenino que rompe tabúes y te ayuda a entender lo que realmente está pasando. Descubre por qué el hígado graso puede ser el enemigo silencioso después de los 40, cómo la menopausia impacta tu metabolismo y qué hacer para recuperar tu energía, tu mente y tu equilibrio. Incluye test, mitos y realidades, consejos de expertos y herramientas prácticas para tomar el control de tu salud. Menopower Salud, información clara, apoyo real y bienestar sin excusas. Suscríbete hoy en menopower.cl. Tu salud empieza ahora. ¿Buscas atención médica confiable y cercana en Valdivia? En Consulta del Dr. Jorge Moya encontrarás una atención dedicada, profesional y pensada en ti. Ubicado en Maipú 125, tercer piso, en el corazón de Valdivia.